Este es ya nuestro tema 31. Dios tiene un mejor plan. Y vamos a estudiar el capítulo 16 del libro de Hechos a partir del versículo 6 al versículo 15. Vamos a leer estos versículos, no son muchos. Ahí donde está, abra su Biblia, abra su celular, abra su libro y leamos estos versículos. ¿Ya lo tiene? Muy bien. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pásame a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Bueno, quiero iniciar esta enseñanza con una pregunta. ¿En dónde se ve dentro de 10 años, si Dios lo permite? ¿En dónde se ve? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Aclaro que esto no tiene que ver con una declaración positiva o la metafísica. No tiene nada que ver con eso. ¿Dónde se ven, por ejemplo, los niños que están aquí, los adolescentes, dentro de 10 años? ¿Dónde se ven? Posiblemente ya estudiando una carrera profesional. Los jóvenes varones posiblemente se ven trabajando en el extranjero, otros trabajando como pastores. No lo sabemos. Las jovencitas, ¿no hay alguna jovencita aquí? ¿Dónde se ven dentro de 10 años, jovencitas? Vestidas de blanco, ya casándome con un hombre de Dios. Amén, digan amén, jovencitas. Se ponen todas rojitas, ¿no? Los que no tenemos hijos, ¿dónde nos vemos? Yo me veo con 12 hijos. Así que, bueno, ya escuchó y la congregación es testigo. ¿Sale? ¿Y los que tienen hijos se ven con más hijos? Con nietos algunos, posiblemente. Los matrimonios aquí presentes, ¿dónde se ven dentro de 10 años? Quizás con una mejor casita, ¿por qué no? O van a comprar un carrito, con un carrito de paletas o de tacos, pero aunque sea, ¿no? Otros pueden verse, ¿por qué no?, sirviendo al Señor en la iglesia. La realidad, hermanos, es que el tiempo pasa muy rápido, muy rápido. Y para alcanzar algunos de estos objetivos que yo mencioné, necesitamos hacer un plan. Ahora, ¿será malo hacer un plan o un proyecto de vida? Por ejemplo, si un matrimonio quiere tener una mejor casita, es muy recomendable que hagan un pequeño plan
que incluya sus entradas y salidas de capital, para que puedan ahorrar o destinar el aguinaldo para construir la casa, solo por mencionar algo. Para aquellos que quieren servir al Señor, deciden asistir de manera frecuente a la iglesia, se involucran en las actividades de la iglesia, así es como descubren también sus dones, asisten a las enseñanzas de servidores. Eso forma parte de un plan también. Un plan es un proyecto, hermanos. Se trata de hacer ciertas actividades que pueden ser establecidas de manera diaria, mensual o hasta semestralmente. Se puede hacer. Esto nos va a ayudar a lograr esos objetivos que tenemos. De hecho, también existen varios planes, ¿sabían?, para leer la Biblia o estudiarla en un año. Es un plan. Vaya conmigo al libro de Génesis. Génesis 41:1. Y vamos a leer hasta el versículo 7. Dos años después, voy a leerla en otra versión, el rey de Egipto tuvo un sueño en el que se veía de pie junto al río Nilo. De pronto vio que del río salían 7 vacas gordas y bonitas, las cuales se ponían a comer el pasto que había a la orilla del río. También vio salir del río otras 7 vacas flacas y feas, las cuales se pararon junto a las primeras 7 vacas. Y de repente, las flacas y feas se comieron a las gordas y bonitas. En ese momento el rey se despertó, pero volvió a dormirse y tuvo otro sueño. Soñó que de un mismo tallo brotaron 7 espigas verdes y llenas de trigo. Tras ellas brotaron otras 7 espigas sin trigo y marchitadas por el viento del desierto. Y las espigas secas se tragaron a las verdes y llenas de trigo. El rey se despertó y vio que se trataba de un sueño. Hermanos, el contexto nos habla de que nadie podía interpretar el sueño del rey de Egipto hasta que el jefe de los coperos recomendó ¿a quién? A José. Entonces el rey mandó traer a José de la cárcel para que le interpretara este sueño. Y veamos la interpretación del sueño que José le dio a este rey. Vamos a leer a partir del versículo 25, ahí en ese mismo capítulo 41. José le dijo al rey: los 2 sueños que tuvo su majestad son uno solo. Dios le ha hecho saber a usted lo que piensa hacer. Las 7 vacas gordas son 7 años, lo mismo que las 7 espigas llenas de trigo. El sueño es uno solo. Las 7 vacas flacas y feas que salieron detrás de aquellas son también 7 años, lo mismo que las 7 espigas marchitas y resecadas por el viento del desierto. Ellas significan 7 años de hambre. Dios quiere que su majestad sepa lo que Él está a punto de hacer. Egipto va a tener 7 años de abundantes cosechas, pero después vendrán 7 años en que no habrá qué comer. Cuando eso suceda, nadie se acordará de la abundancia que antes hubo. Habrá tanta hambre que acabará con el país. Se aproximaban 2.555 días de abundante cosecha. Es lo que equivale a 7 años. Pero esta cosecha abundante tenía que ser bien administrada, porque después de esta abundancia vendrían 2.555 días con mucha escasez de alimentos, al grado de que miles de personas podrían morir de hambre. Ahora, junto con la interpretación del sueño, José también le dio un plan que les ayudaría a enfrentar esta gran hambruna. Vamos a leer a partir del versículo 33 al versículo 36. También les voy a leer estos versículos en otra versión. Yo le sugiero a su majestad que busque a alguien muy sabio e inteligente y que lo ponga a cargo del país. También le sugiero que nombre gente que se encargue de recoger la 5ª parte de las cosechas durante los 7 años de abundancia. Versículo 35. Durante los 7 años buenos que van a venir, su majestad debe darles autoridad
para que junten y almacenen en las ciudades todos los alimentos y el trigo. Versículo 36. Ese alimento quedará guardado para usarlo durante los 7 años de hambre que habrá en Egipto. Así el país no quedará arruinado por el hambre. Vamos a ver el plan detallado que José le dio al rey de Egipto. En primer lugar, le recomendó que escogiera a alguien bien entendido, sabio, inteligente, que supiera de números, para que llevara la administración del alimento que se cosecharía durante los 7 años de abundancia. La segunda recomendación que vemos consiste en que el rey debía poner gente que le diera cuentas a este hombre o esta mujer que él iba a asignar como responsable de la administración. Este personal se tenía que encargar de recoger la quinta parte durante la abundancia de la cosecha en los 7 años. Por último, todo el alimento y el trigo que juntaran durante los 7 años se debía guardar en grandes almacenes a los que ciertas personas con autoridad tenían acceso. Ellos se iban a encargar de velar y administrar este alimento que serviría para evitar que miles de personas murieran en Egipto y en sus alrededores. En el versículo 37 vemos que el rey y sus consejeros estuvieron de acuerdo con el plan de José. Se los voy a leer en esta versión, no sé cómo digan la Reina Valera. Pero en esta versión dice, el rey y sus consejeros estuvieron de acuerdo en que el plan de José era bueno. Notemos lo siguiente, hermanos. Si el rey de Egipto no hubiera pedido que se le interpretara este sueño, en consecuencia, los primeros 7 años de abundancia hubieran sido muy desaprovechados. La gente se hubiera confiado. Tenía tanta abundancia que nada les preocupaba. Se iban a Liverpool, compraban ropa de marca, tenían tanta comida que se les echaba a perder. Y hubieran creído que así serían todos los años de su vida. Se hubieran confiado. Pero nunca se imaginaban que después de 7 años de abundancia aparecerían 7 vacas voraces que se comerían en un instante toda esa gran abundancia. Hermanos, aquí es muy importante que nosotros aprendamos a administrar todo lo que el Señor nos ha dado. En tiempo de vacas gordas, ahorremos para que cuando vengan los tiempos de vacas flacas, tengamos para comer, para ir al médico o para algún gasto inesperado que suceden de repente. Ahora bien, el plan que José le dio al rey y a sus consejeros era necesario que se siguiera al pie de la letra, que se siguiera. No solamente el plan tenerlo ahí, hay que seguirlo. Y ahí estaban los administradores. ¿Cuánto entra de trigo? ¿Cuánto entra de alimento? La quinta parte. Vamos a guardarlo, porque esto nos va a ayudar para poder sobrevivir durante 7 años. Era necesario que se siguiera al pie de la letra, porque si no lo hubieran seguido, repito, muchos hubieran muerto de hambre, entre ellos, ¿quiénes? El padre de José, Jacob, y sus hermanos también. Por otro lado, es muy importante señalar que nosotros como cristianos debemos llevar todos nuestros planes y nuestros proyectos a los pies del Señor, para que Él nos dé su aprobación. Eso es muy importante, porque podemos caer en el grandísimo error de hacer planes como los comerciantes arrogantes que aparecen en el libro de Santiago. Vamos a leer unos versículos aquí en el libro de Santiago. Santiago 4:13 al versículo 15. Todo esto es muy importante, hermanos. Algunos se pueden confiar y decir,
¿Para qué, pastor? ¿Para qué hago planes de vida? ¿Qué tal si mañana viene Cristo? ¿Y si no viene? ¿Y si viene en 100 años? Es importante tener un seguro, tener algunas cosas que nos pueden ayudar. Es terrible que en ocasiones, y ha pasado, como pues muere el varón y no dejan nada, no le dejan nada a sus hijos, a su familia, ni un seguro, ni nada, al contrario, le deja deudas. Se va, pues ya se fue con el Señor, ¿verdad? Ya está, ya alabando a Dios, y la mujer acá sin comer, o tiene que trabajar. El Señor nos da sabiduría para todo esto. Pero leamos estos versículos. Veamos estos comerciantes arrogantes. Santiago 4:13. Vamos ahora, los que decís, hoy mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Otra versión dice así: escuchen los que dicen, hoy o mañana viajaremos a esta u otra ciudad y estaremos ahí un año y haremos negocios y ganaremos mucho dinero. Ya me los imagino. Ustedes ni siquiera saben qué va a pasar con su vida el día de mañana, porque ustedes son como vapor que aparece solo por un momento y después desaparece. Por el contrario, siempre deberían de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Estos comerciantes suenan como aquellos que dicen, mañana me arrepiento, pastor, mañana me arrepiento, déjenme vivir la vida, como si tuvieran la garantía de que van a vivir al siguiente día. Hermanos, para cada uno de nuestros planes o proyectos de vida, siempre busquemos la aprobación de nuestro Dios. Si el Señor quiere, si es su voluntad, si Él lo permite, vamos a comprar esta casita, vamos a hacer esto, vamos a irnos de vacaciones, si el Señor quiere y lo permite. Amén. Así que nunca saquemos de la ecuación al Señor, nunca, hermanos. Vayamos de rodillas a pedirle dirección. Señor, si es tu voluntad, si es tu voluntad. En algunas ocasiones a lo mejor el Señor va a agarrar tu plan y lo va a agarrar. No, tu plan no sirve. Vayan conmigo al libro de Proverbios, Proverbios 20, versículo 18. ¿Ya lo tienen? Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. La palabra hebrea que se utilizó para consejo aquí es exa, que significa plan, propósito y designio. Este versículo en otra versión se lee de esta manera: siempre que hagas planes, sigue los buenos consejos. Nunca vayas a la guerra sin un buen plan de batalla. Para los militares es indispensable tener planes y estrategias para poder vencer a sus oponentes o para enfrentar a los sicarios aquí en México. Sus planes están perfectamente elaborados, eso es lo que al menos quiero pensar, y todos tienen que seguir ese plan de manera estricta, y en el caso de que el plan A falle, ellos tienen ya un plan B e inclusive hasta un plan C para salir de algún asunto crítico que se presente en ese momento. ¿Sabía que Dios no tiene un plan B? Él no tiene planes B ni C. Por ejemplo, en la obra de la salvación, Dios siempre tuvo un plan A. De hecho, antes de que Adán y Eva pecaran, Dios ya tenía destinado a un cordero para ser sacrificado por nuestros pecados. Vamos a 1 de Pedro 1:18.
Y vamos a leer hasta el versículo 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin manchas y sin contaminación. Lean conmigo el versículo 20, que dice: ¿ya destinado desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Este versículo rebasa nuestro intelecto, hermanos, pero voy a tratar de explicarlo. En la mente de Dios solo existió un plan redentor para rescatarnos del infierno, solamente un plan, no había otro. Solo la sangre del cordero inmolado puede limpiar los pecados del peor de todos los pecadores. Y este Cordero de Dios fue destinado para ser sacrificado antes de la fundación del mundo por todos los pecados de todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Expresándolo con un ejemplo con mayor claridad, podemos decir que el sacrificio perfecto de Cristo no fue como una ambulancia enviada urgentemente al lugar de un accidente, no. Fue planeado en la mente de Dios desde antes de la creación. Cristo fue el cordero inmolado que fue entregado antes de la fundación del mundo, porque Dios supo todo el tiempo que después de que Adán y Eva pecaran, todos nosotros necesitaríamos personalmente a un Salvador. Espero se entienda. ¿Por qué, hermanos? Porque solo Dios, ese Dios infinitamente sabio, solo Él tiene la potestad y la capacidad de ver el final desde el principio. Nosotros no. Y en su anticipado conocimiento nos entregó un cordero sin mancha para librarnos del infierno. Muy bien, con todo este contexto, a continuación veremos cómo el apóstol Pablo, un hombre que amaba a Dios, tenía planes para seguir llevando el evangelio a los perdidos en algunas ciudades. Pero Dios se opuso a sus planes porque Dios tenía un mejor plan. Amén. Entonces vamos a Hechos 16, versículo 6. Hechos 16, versículo 6. Dice así la palabra: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Aquí vemos al equipo misionero en su segundo viaje que emprendieron. Para este momento, el equipo misionero estaba conformado por ¿quién? A ver, ¿quiénes recuerdan? Obviamente estaba Pablo. ¿Quién más estaba allá en este segundo viaje misionero? ¿De qué se trató la enseñanza pasada? ¿A quién se llevó consigo Pablo? A Timoteo. Ya estaba Timoteo con ellos. ¿Quién más? Pablo, Timoteo, Silas o Silvano, y también estaba con ellos ya Lucas. Más adelante vamos a observar que la escritura dice: y procuramos. ¿Quién fue el escritor del libro de Hechos? Lucas. Es decir, ya estaban 4 hombres de Dios llevando la palabra. Ellos habían planeado primero llevar la palabra a Asia, pero el Espíritu Santo se los prohibió. Les fue prohibido por el Espíritu Santo. La palabra griega que se utilizó para prohibido es kolúo, que significa detener, estorbar, impedir y refrenar. Es decir, el Espíritu Santo los detuvo, los estorbó, los refrenó y les impidió que llevaran la palabra a Asia. Pregunta, hermanos, ¿el plan de este equipo misionero era bueno? ¿Llevar la palabra era algo bueno? Sí, era algo bueno.
¿Qué aprendemos de aquí? Escuchen, esto es muy importante. Que no todas las puertas abiertas son de Dios. Es que se me abrieron las puertas, pastor, para este trabajo. No todo es de Dios. No todo es de Dios. Y necesitamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo para ser guiados por Él. Una de las funciones, entre muchas, de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo, es guiarnos a ¿dónde? A la verdad. Y esa verdad se encuentra en Cristo y su palabra. ¿Cómo sé que ese trabajo viene de Dios? En tu relación con el Señor, ve con Él, déjate guiar por el Espíritu Santo. ¿Cómo sé que esa carrera es la indicada? Deja que el príncipe de los pastores te guíe. ¿Cómo sé que ese hombre es con el que me voy a casar? Encomienda a Jehová tus caminos y confía en Él, y Él hará. Muchos problemas que enfrentamos actualmente han sido porque no hemos obedecido la voz de Dios, o porque simplemente andamos, no en el espíritu, en la carne, hermanos. Dios te dice en ocasiones, escuchas la palabra, escuchas la voz del Señor y te dice, no trabajes ahí. Pero Señor, tengo mucha escasez. Pero Dios, que ve el fin desde el principio, sabe que si comienzas a trabajar, vas a descuidar a tu familia y sobre todo, hay un peligro más latente. Vas a tener escasez espiritual en tu vida. Pero a veces estamos como Balaam. ¿Recuerdan la historia de Balaam? ¿Alguien la ha leído en la Escritura? ¿Quién es ese pastor? ¿Es primo de Sansón o qué? No, está en la palabra. Dios le dijo a este hombre, no maldigas a mi pueblo porque bendito es. Y Dios tuvo que usar a una burra para detenerlo. ¿Te puedes imaginar a la burra hablando? Balaam, obedece a Dios, no seas burro. ¿Quién era más burro? ¿La burra o? Pero no quería. Esa historia la pueden ver en Números 22. Hermanos, no se vayan con la finta. No todas las puertas abiertas significan que Dios las está abriendo. ¿De qué nos sirve tener un buen trabajo o un buen negocio y ganar mucho dinero si no tenemos tiempo para orar, leer la palabra, congregarnos o servir al Señor? Díganme, hermanos. Díganme. Detrás de esa puerta que se está abriendo, hermanos, no siempre está el Señor ahí esperándonos. Estamos a aprender a escuchar la voz de Dios, la voz del Señor. Y hay que usar también la razón, y tenemos sabiduría. Pastor, fíjese que me ofrecieron un trabajo, y tengo que trabajar de lunes a domingo, de 6 a 6. Voy a ganar muy bien, pastor, eso sí, voy a ganar excelente. Pero ¿tienes tiempo para congregarte? ¿Pero vas a tener tiempo para orar? ¿Para estudiar la palabra? No, pastor. Hermanos, la respuesta del Señor es un no. Está claro. A Dios le preocupa más nuestra vida espiritual, nuestra relación con Él. ¿Sí o no? ¿O estoy equivocado? Ustedes digan. Trabajar es bueno. Eso está claro. Pero hay que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Pablo, Silas, Timoteo y Lucas querían seguir trabajando en la obra de Dios. Y ahora su plan era llevar la palabra a Bitinia. Pero nuevamente el Espíritu Santo los detuvo. Vamos a leer el versículo 7. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió, no se lo permitió. ¿Por qué los detuvo el Espíritu Santo? ¿Por qué les impidió llevar la palabra a Asia y a Bitinia? Porque los planes de ellos eran buenos, pero los de Dios eran mejores.
Dios tenía un mejor plan y en su agenda estaba una mujer cerca de un río que sería tocada por el poder del Evangelio y quien se convertiría en punto de lanza para llevar la palabra a Europa. Su nombre, Lidia. Vamos a seguir leyendo. Versículo 8, versículo 9. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. En este versículo solo reflexionemos sobre algo que es muy importante. Muchos a nuestro alrededor, aunque no lo veas, están rogando y pidiendo ayuda. Pidiendo ayuda. Están clamando desde adentro. Muchos matrimonios están a punto del divorcio. Muchos jóvenes metidos en las drogas y en la pornografía están clamando en su corazón para ser liberados, porque están esclavizados al pecado. Por lo tanto, no seamos insensibles cuando Dios nos esté guiando con una persona, a darles el Evangelio, y no solamente a darles el Evangelio, sino a discipularlos, así como nosotros hemos sido discipulados. Versículo 10 dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos, aquí ya está hablando en plural y se está incluyendo Lucas. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dado por cierto, estaban convencidos que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Dando por cierto que Dios nos llamaba, convencidos de que Dios nos había llamado, estábamos seguros de que Dios nos ordenaba ir a ese lugar. Teníamos la seguridad de que Dios nos llamaba. No había ni una mínima duda de que Dios los estaba llamando a llevar el Evangelio ¿a dónde? A Macedonia. Los 4 hombres de Dios tenían una profunda certeza y convicción en sus corazones para llevar la palabra a donde Dios quería que ellos fueran. Fueron obedientes a Dios. Ellos querían ir a otro lugar, pero Dios dijo: no es por ahí, es por acá. Y fueron obedientes. Un caso contrario fue ¿quién? Jonás, quien se rebeló a Dios. Vamos a leer algunos versículos rápidamente. Jonás 1 al versículo 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó. Le dijo el Señor: levántate. Pero se levantó ¿para qué? Para huir de la presencia del Señor, dice la Escritura. Y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Bueno, Dios tuvo que tratar con el rebelde Jonás, y él ya había preparado un gran pez para que por unos días fuera el hogar de él. Como dice el versículo 17, ahí mismo en Jonás 1, vamos a leerlo. Dice la Escritura: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Fue dentro de este gran pez que Dios tuvo que tratar con su hijo. Jonás, ¿quieres que sea a las buenas o a las malas? ¿Cómo quieres que le hagamos, Jonás? Ahí Dios platicando con él. Lo vas a hacer, lo vas a tener que hacer, Jonás. ¿A las buenas o a las malas? Te voy a encerrar 3 días y 3 noches dentro de ese gran pez para que te arrepientas y me busques con todo tu corazón, Jonás. Ahí vas a entender, Jonás.
Después de que Jonás levantó una oración de alabanza, la palabra dice que Dios le mandó al pez que lo vomitara. Vamos a leer a partir del capítulo 2, solamente a leer 2 versículos, versículo 9 y 10. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Hermanos, ¿qué podemos aprender con esta lección? Que tenemos que ser obedientes a la palabra, a la voz del Señor. Porque si de otra manera, Él ya tiene varios peces, ballenas preparados, si queremos seguir en nuestra rebeldía. Y ahí dentro de esos 3 días y 3 noches, el Señor va a tratar muy duro. Miren, yo a veces lo que platico a veces con las mujeres cuando tienen una situación con su esposo, que por lo regular se da con los esposos, les digo lo siguiente: no hagas nada, deja que Dios trate con él, entrégaselo a Dios. Varones, el Señor nos va a llevar al quebranto hasta que entendamos. Y te pasa otra vez y vas a querer ahí endurecer tu corazón como el faraón. No. Y ahí la mujer esperando, siendo obediente al Señor, orando por su esposo. Señor, trata con él. Yo no voy a hacer nada. Trata con él. Y viene otra situación. Y ahí está el Señor con su palabra y con su mano golpeando el corazón del hombre, tratando de doblegarlo, tratando de domarlo, así como Jesús domó a ese asno. ¿Recuerdan? Ese pollino que nadie lo había montado, lo que significa que era un asno indomable. Pero cuando se sentó el Señor sobre él, lo domó, lo controló y lo hizo entender: yo estoy por encima de ti, entiende las cosas, por favor. Dios trata muy duro, hermanos, muy duro. Seamos obedientes, seamos como el equipo misionero que obedeció de inmediato la voz del Señor. El Espíritu Santo le dijo: no es por ahí, Pablo, no es por ahí. Ellos dijeron: está bien. Volvieron a ir a otro lado: tampoco es por ahí, Pablo. Muy bien, vamos a orar para lo que el Señor quiera. Pablo y su equipo fueron obedientes a la voz del Señor y se dirigieron hacia Filipos, una ciudad de Macedonia. Vamos a leer el versículo 11 al versículo 13. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allá a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Hermanos, Pablo tenía la costumbre de ir a las sinagogas en el día de reposo para predicarle el evangelio a los judíos. Pero en esa ciudad no había sinagoga, porque al menos se necesitaban 10 hombres judíos para tener una sinagoga. No había. ¿Dónde estaban? ¿Quién sabe dónde estaban los hombres? No obstante, los misioneros escucharon que junto a un río se juntaba con frecuencia un pequeño grupo de mujeres. ¿Para qué? Para orar. Entre ellas estaba una mujer llamada Lidia. Cerca de un río, las mujeres se reunían, escuchen mujeres, para orar y adorar al Señor. Sus conversaciones giraban alrededor de Dios y de su palabra. ¿Qué hablan entre ustedes cuando se juntan, mujeres? ¿La palabra? ¿Se juntan para orar, para adorar a Dios? ¿O para qué? Fue junto a un río que, sentándose, como era costumbre de los maestros judíos, Pablo y los demás
les comenzaron a predicar el evangelio a este pequeño grupo de mujeres. Hermanos, esto nos muestra que Dios no quiere que nadie se pierda. Si Dios te permite predicarle a muchas personas, a multitudes, hazlo. Y predícales como si ese fuera el último día de tu vida o el último día de ellos. Y si te manda a predicarle a una sola persona, si el Espíritu Santo te está mostrando, ve con él, ve con ese borracho, ve con ese drogadicto, ve con él y predícale el evangelio. Con la misma pasión como si le estuvieras predicando a multitudes. En las Escrituras vemos cómo nuestro Señor Jesús le predicaba a multitudes, pero también lo vemos predicándole a una mujer samaritana. La palabra de Dios dice que le era necesario pasar por Samaria. O sea, en su agenda ya estaba, en su plan estaba ir ahí y predicarle a una sola mujer. Que después el Señor la usó para predicar a los demás. En las Escrituras también vemos cómo el Señor Jesús fue por un hombre hasta los sepulcros, que gritaba todas las noches y que se lastimaba su cuerpo con piedras. ¿Saben de quién estoy hablando? Porque estaba poseído por muchos demonios. El Señor fue por él y lo liberó. Y le dijo, ve y diles a todos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. En fin, a Dios le duele que una sola persona se vaya al infierno, así como cientos, hermanos. Porque pasarán una eternidad en el infierno. Por eso en una ocasión nuestro Señor Jesús, reprendió duramente a los hijos del trueno, ¿recuerdan? A los Boanerges. Porque ellos querían que descendiera fuego sobre esos hombres samaritanos, porque no les habían dado hospedaje. Señor, ¿quieres que oremos como Elías para que les caiga fuego y los termine aquí? Lo bueno es que nosotros no somos como el Señor, ¿ya se dieron cuenta? Entonces volviéndose él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fue a otra aldea a predicar el evangelio. Qué importante, hermanos, es todo esto. El plan de los misioneros era viajar a grandes ciudades para llevar el evangelio, pero Dios se los impidió porque quería que le llevaran la palabra a un pequeño grupo de mujeres que oraban y adoraban cerca de un río, pero que no conocían al Salvador del mundo. Entre estas mujeres devotas se encontraba Lidia. Eso me recuerda a la reunión de ayer. Un pequeño grupo de mujeres cerca de un río, donde se lavan con la palabra de Dios. Y el Señor seguramente estuvo tocando el corazón de alguna de las mujeres presentes del día de ayer. Vamos a leer el versículo 14, Hechos 16, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Un sábado, como era cotidiano, Lidia se preparó para ir con sus amigas cerca del río, para orar y adorar a Dios. Ese sábado Dios ya tenía agendado visitar la vida de Lidia. Lidia era una mujer trabajadora, vendedora de púrpura, dice la Escritura. Las telas ceñidas con el color púrpura eran consideradas prendas muy lujosas y muy costosas. De hecho, solo eran utilizadas por los emperadores o por gente que tenía una buena posición económica, lo que significa que Lidia pues tenía una buena posición también económica. Imagínense una mujer trabajadora, pero que buscaba al Señor también. Esta mujer nunca se imaginó que ese sábado tendría un encuentro con Jesucristo. ¿Cuántas mujeres aquí tuvieron su encuentro con el Señor? Yo creo que muchas. Por eso están aquí, ¿verdad?
Esta mujer trabajadora nunca se imaginó que ese sábado iba a tener un encuentro con el Señor. Cuando Pablo comenzó a predicar el Evangelio, ella estaba muy atenta a lo que él decía. Fue en ese momento que Dios intervino en el preciso instante, cuando estaba recibiendo la palabra, que dice la Escritura, abriendo el corazón de Lidia. Pero fue una obra sobrenatural, obviamente, del Señor. Pero no solo para que estuviera atenta al mensaje de Pablo, sino para que se convirtiera a Cristo. El corazón de aquella mujer me la imagino que palpitaba cuando Pablo enseñaba las Escrituras y les hablaba acerca del Salvador del mundo, como cuando nos predicaron el Evangelio, que palpitaba nuestro corazón y decía: Señor, ya no puedo más, ya no puedo, me quiero rendir a ti, cámbiame, Señor, sálvame de la condición en la que me encuentro. Ahí estaba palpitando el corazón de esta mujer. La palabra estaba haciendo su trabajo, su obra. El poder del Evangelio estaba llegando hasta lo más profundo del corazón de esa mujer, que estaba atenta a lo que Pablo decía. El corazón de aquella mujer se abrió, fue abierto por Dios, para que por esa abertura entrara no solo el Evangelio, sino el mismo Salvador del mundo. El Espíritu Santo en ese momento había producido la primera conversión en Europa. Llegó como el viento. No sé de dónde viene ni a dónde va. Así llegó, de una manera inesperada y extraordinaria, y tocó la vida de esta mujer. Y miren qué interesante, hermanos. El mismo Espíritu que le prohibió hablar a Pablo en Asia Menor, ahora le estaba dando la dicha de ver a una mujer convertida en Europa que procedía también de Asia. Los planes de Dios son mejores que los nuestros. Los planes de Pablo, Silas, Timoteo y Lucas eran buenos, pero los de Dios eran mejores. Dios tenía en sus planes visitar a una mujer para que el Evangelio entrara a Europa. Cuando el Evangelio vino a Europa, llegó primeramente a las mujeres, porque los hombres no estaban presentes. No cabe duda que Dios tiene en alta estima a las mujeres. Solo recordemos que las mujeres fueron las últimas que estuvieron al pie de la cruz y las primeras junto a la tumba del Señor Jesús. En las tristes historias que vemos en los evangelios, llenas de hipocresía, de traiciones, deserciones, encontramos únicamente hombres. No hay mujeres. Hechos 16:15. Vamos a leer este versículo. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Finalmente Lidia, la discípula del Señor, fue bautizada. Y no solo ella, también su familia fue sumergida en las aguas, dando testimonio que ahora ese hogar era cristiano, que ahora en ese hogar se respiraba la presencia de Dios, que ahora en ese hogar se hablaba la palabra de Dios, que ahora en ese hogar se oraba a Dios y se le tenía respeto a Dios. Las cosas cambiaron drásticamente para bien. Después de que Lidia fue bautizada, les rogó a Pablo, a Silas, Timoteo y a Lucas que se quedaran en su casa. Les abrió las puertas de su casa porque no le parecía justo que aquellos hombres que estaban entregando su vida se quedaran en cualquier lugar. Y vaya que estos hombres amaban a Dios. Ellos habían entendido lo que el Señor Jesús dijo: ¿me quieres seguir? Ven. Y fíjate, a veces no tengo ni dónde dormir. A veces me la paso predicando todo el tiempo y la noche que me gana el sueño y me quedo en el piso, en la tierra. Ellos habían aprendido eso. Eran hombres que amaban a Dios y que hacían todo lo posible por llevar la palabra del Señor. Pero a ella no le parecía justo en ese momento que siguieran quedándose en cualquier lugar. Los invitó a que se quedaran en su casa. Ahora este ruego, porque les estaba rogando, quédense aquí. Ese ruego iba acompañado
de una evidencia. Por eso dice aquí este versículo, si juzgáis que soy verdadera creyente en el Señor, es decir, si ustedes consideran que soy una verdadera cristiana, quédense aquí unos días conmigo. Esta es su casa. Y nadie del grupo misionero tenía duda de que esta familia se había entregado al Señor, genuinamente. Ante esta insistencia, seguramente se negaron inicialmente a hospedarse, porque no querían ser carga para ellos. Pero como hermanos en Cristo, finalmente aceptaron quedarse en la casa de Lidia y de su familia. Hermanos, esta hospitalidad de Lidia fue el comienzo de una relación de dar y recibir entre los filipenses y el apóstol, como el mismo apóstol nos recuerda en la carta de Filipenses, o a los filipenses mejor dicho. Vamos ahí al capítulo 4, versículo 15 y 16. Y sabéis también, vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ¿dónde tuvo la visión de este hombre? Macedonio, ya lo leímos. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica, me enviaste una y otra vez, ¿para qué? ¿Creen que los siervos de Dios padezcan necesidades? Muchas, hermanos, muchas. Somos igual que ustedes, ¿eh? También nos enfermamos. Ustedes se han dado cuenta de eso. También tenemos a veces desalientos, desánimos. A veces hay muchas cosas que pueden desanimar a un pastor. Hay muchas cosas, hay muchas situaciones. Somos igual que ustedes. No somos ni más ni menos espirituales que ustedes. También necesitamos ser pastoreados, ¿no? Y otras necesidades. Obviamente aquí Pablo se está refiriendo a sus necesidades básicas, de comer, de lo que ellos necesitaban para también llevar el Evangelio. Hermanos, una de las marcas de un verdadero creyente es un corazón generoso que comparte su casa y comida con los hermanos. ¿Están de acuerdo? Es una marca en la vida del cristiano. En estos versículos hay una frase que me llamó notablemente mi atención, que fue lo que leímos. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, filipenses. Ustedes no me dejaron. Y le mandaban, oye, vamos a mandarle para una pasta dental. A lo mejor necesita esto. Y le mandaban, lo ayudaban. Con lo poco o lo mucho que tenía la iglesia. Tengo una pregunta, hermanos. ¿Cuántos de ustedes aprecian a los siervos del Señor que les llevan la palabra? ¿Sí los aprecian? ¿Sí los aman? Y esto no se trata de manipularlos, no. Se trata de enseñarles lo que dice la palabra. El trabajo de un pastor, mis respetos. Porque el pastor trabaja con almas que se pueden perder. Y un pastor temeroso de Dios debe de siempre darles la palabra. Yo creo que la preocupación más grande que puede tener un pastor es que sus congregantes todavía no le han entregado su vida al Señor. ¿Por qué? Porque se pueden perder en el infierno. ¿Sabía que la iglesia debe sostener a sus siervos que trabajan en la obra? ¿Sí lo sabía o no? A ver, levanten su mano. Es válido, a lo mejor no sabía, ¿verdad? El obrero es digno de su salario, no de su tarifa, de su salario.
No del diezmo ni de la ofrenda, de su salario. Y ver a un pastor batallando en esas situaciones es muy triste, hermano. Habla del corazón de la iglesia, que no es generosa y que no está dispuesta a dar. Y yo no estoy hablando que suelten grandes cantidades. No, hermanos. No, hermanos. Cuiden a sus pastores. Sobre todo aquellos que están full time, que están tiempo completo, entregando la vida. Ámenlos. Son una bendición de Dios. La Escritura dice que son dones, que son regalos. Es un regalo de Dios para la iglesia. Son regalos. No lo digo por mí. Les estoy enseñando lo que dice la palabra del Señor. Así que si un día Dios te pone en tu corazón darle algo a un pastor, dáselo. Respétalo, hónralo. O un pequeño detalle a veces, pastor, tenga. Aquí le dejo para sus dorilocos. Ándele, pastor. Écheselos, hombre. Ya deje la dieta. Ándele ahí. Échese unos tacos al pastor, pastor. A mí me ha sorprendido, no he tenido el caso, pero a veces algún hermano me ha dado un detallito. Y digo, mira, pues se ve que el precio, la intención, hermanos. Es la intención, no el valor, es la intención. Es el detallito nada más. Así que en Navidad, venga tu reino, Señor. Que se crean, porque después hay muchos que el problema es que empiezan a manipular a la gente. Y esto no es, yo les quiero enseñar lo que dice la palabra. Porque la iglesia después se va al otro extremo. No se va al otro extremo. Pues el Señor lo llamó que ande por fe. Precisamente por eso dejó de trabajar, porque tuvo fe, hermanos. Precisamente. Pues ¿para qué? El Señor lo llamó, que el Señor lo sostenga. Y el Señor lo está sosteniendo. Claro. Claro que sí. A todos nos sostiene el Señor. Bueno. Dios siempre tiene un mejor plan que los nuestros, porque Él es infinitamente sabio y solo Él tiene la capacidad y la potestad de ver el final desde el principio. Dios sabía desde el principio cuál iba a ser el resultado de llevar el evangelio a un grupo de mujeres que se juntaban cerca de un río. Europa recibió el evangelio y en Filipos se estableció una iglesia dadivosa que sostuvo económicamente a Pablo. Así que si nuestros planes son buenos, hermanos, los de Dios son mejores. Amén. Vamos a ponernos en nuestros pies ya para darle gracias al Señor. Dios tiene planes mejores. Solamente hay que dejarnos guiar por Él, por su voz. Yo he platicado con algunos hermanos aquí y a veces me doy cuenta de su trabajo. Trabajos muy dignos como cualquier otro trabajo. Y cuando existe la oportunidad a veces de cuando se carga el trabajo, hay que poner a Dios en primer lugar, no lo dejes ahí. Viene mucho tiempo extra y trabajo. ¿Qué aprendemos? Que ahorres eso, ahórralo, ahorra. Haz un plan, haz un proyecto y siempre ponlo delante del Señor y dile, Señor, si tú quieres, si tú lo permites. Y eso nos va a ayudar mucho, bastante, diría yo. Aprovechen ese momento. ¿Por qué? Uno de los problemas en los cuales muchos se meten de manera económica es que en ocasiones cuando viene la abundancia piensan que así va a continuar. No, hermanos. El día de mañana van a correr hasta gente. Llega diciembre y empiezan a correr gente en todas las empresas, por todos lados. Gracias porque nosotros tenemos todavía un trabajo, pero hay gente que no lo tiene. Pero que tuvo en algún momento, créanme, ¿cuántos en algún momento han tenido abundancia? Yo creo que todos.
No, pero nos llega el aguinaldo y vete por los pollos, las pizzas, dame para ¿Y qué quieres tu hermano? Aquí hay lana. Aquí hay lana de oveja. Y empezamos ahí a despilfarrar todo lo que tenemos en un ratito. Y no ahorramos. Y después viene el periodo de las 7 vacas flacas y como les leí, y feas en esta versión. Y feas. Ahora sí que se ponen las cosas feas. ¿Y ahora qué hacemos? No ahorraste, no te preparaste. Siempre hay que tener ese guardadito, ese almacén. El Señor para eso nos da esos tiempos de abundancia. Y hay que planificar mucho. Solamente son consejos prácticos que les quería decir. Bueno, gloria al Señor, gloria a Dios por su palabra, porque Él es bueno y el elemento espiritual nos ayuda. Ahora, ¿estamos dispuestos a obedecer? ¿Estamos dispuestos a seguir al pie de la letra del plan de Dios? Y si nos salimos del plan, Señor, perdóname y me regreso, ¿verdad? Y pues acá no es en este trabajo que no tengo ni tiempo para orar, para nada, Señor. Miren, hermanos, si algo yo he entendido es que yo no me imagino a Dios deseando que sus hijos no se congreguen o tengan una relación con Él. Yo no me lo imagino. Dios tiene cuidado de nosotros y ustedes dicen, es un buen trabajo lo que sea, pero yo voy a confiar en Dios. Si veo que no puedo congregarme, digo, no, yo voy a confiar en Dios, yo quiero seguir alimentándome. Miércoles o domingo, pues lo voy a hacer. Dios, yo te entrego eso. Hermanos, Dios les va a dar un trabajo donde puedan congregarse. Claro que sí. Pónganlo como número 1 nada más al Señor en su vida. Y verán que el Señor va a responder. Tarde o temprano. Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra que nos habla el corazón. Gracias por instruirnos, por guiarnos, por ayudarnos, Señor. Toda la gloria y toda la honra te pertenecen a ti, Señor. Y te damos gracias, Señor, por todo. Bendito eres, Señor. Excelso, soberano, glorioso, maravilloso. Rey de reyes, Señor de señores. Nos postramos, nos rendimos ante ti, Señor. Delante de tu presencia. Estamos en tu presencia, Señor. Reconocemos que tú eres Dios, que tú nos hiciste, Señor, que tú nos formaste, nos creaste con un propósito para la alabanza de tu gloria, Señor, para adorarte. Ese es nuestro propósito, alabarte, adorarte y conocerte todos nuestros días, Señor, de existencia. Y solo tú sabes el día que vamos a partir de este mundo, Señor. Solo tú sabes. Pero mientras estemos aquí, viviremos para adorarte y exaltarte eternamente. Bendeciremos tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.